Capítulo 39. Miedo. El miedo que invadía mi cuerpo era demasiado. Temblaba involuntariamente, mis manos sudaban, mi garganta estaba seca y mi corazón palpitaba a gran velocidad. La presión que sentía en mi pecho era casi idéntica al dolor que llegué a experimentar cuando perdí a mi padre, o incluso cuando perdí a Becky. No sabría explicar con palabras la cantidad de emociones que invadían mi cuerpo. Quería cubrirme con mantas y nunca salir. Como una niña pequeña cuando teme a la oscuridad. Como un niño pequeño cuando piensa que hay un monstruo en su armario. El miedo sobrepasaba el límite que mi cuerpo trataba de mantener. Me sentía alerta en todo momento. Cualquier pequeño ruido era suficiente para hacerme saltar del susto. Un grito podría hacerme sentir escalofríos. Ya no tenía control alguno sobre mi cuerpo. Ahora mismo, solo era una persona temblorosa y cuidadosa en no cometer algún error. A pesar de aquel sentimiento dentro de mí, también había otro que identificaba a la perfección. Sentía desprecio, no hacia mí, lo que era sorprendente, sino hacia Heng. Incluso después de tantos años, él seguía causando problemas. Indirectamente todo esto ocurrió por su culpa. Sentía tanto desprecio hacia él, hacia su nombre, hacia su sola imagen. Quería tenerlo de frente y golpearlo hasta no poder más. Todo este daño que se estaba creando era obra de él. Todo este sufrimiento era obra de él. Donde sea que él esté ahora mismo, solo espero que le esté yendo realmente mal. No me importaba si el karma regresaba a mí, si yo me hundía. Esperaba que él lo hiciera peor. Luego de aquel momento tan intenso en el lobby, no quise ver a nadie, no quería acercarme a las personas, quería estar sola y protegerme a mí misma. Salí de mi oficina casi 3 horas después, cuando sabía que no habría nadie cerca. Al subir a mi habitación, me desplomé nuevamente en la cama, llorando. Ya no me importaba si nuevamente no dormía. Estaba tan arrepentida de todo lo que había hecho que solo me recordaba a mí misma que jamás merecería aquel perdón. Ella jamás debería perdonarme. El daño que he hecho ha sido demasiado. Los planos eran de Mark y yo nunca lo noté. Tal vez porque realmente no estaba interesada en saber sobre el trabajo. Tal vez porque mi mente estaba demasiado perdida en ese momento. Tal vez porque, a pesar de todo, aún confiaba en el trabajo de Heng. Soy tan estúpida. Incluso en sus planos, Mark se encargaba de hacer algunos retoques. Lo recordaba perfectamente. Él siempre fue un hombre muy talentoso. Admiraba cada cosa que agregaba o quitaba del plano. Mis 2 hoteles fueron más sus obras que las de Heng, y yo no recordé nada de eso. Le debía tanto. Les debía tanto. Quería a Bombón a mi lado. Él era el único que podría calmarme ahora mismo, pero tenía miedo de traerlo y que Becky lo viera. Si tuvo esa reacción al reconocer el hotel de su padre, no imaginaba cómo reaccionaría al saber que todo este tiempo su mascota estuvo conmigo. Lamentablemente, tenía que mantener ahora mismo esta distancia con él, solo si quería asegurar que se mantuviera a mi lado más tiempo. No podía dejar de pensar en aquel momento, no podía concentrarme en mi trabajo, ni siquiera podía sentir apetito. Mi cuerpo estaba en automático, omitiendo las horas de comida. Por suerte para mí, contaba con personas que realmente se preocupaban por mí, por mi trabajo y por mi estabilidad emocional. A pesar de no querer estar cerca de nadie, Nam y Billy estuvieron visitándome en mi habitación, colocando como excusa el trabajo. Tae me informó que los planos deberían llegar hoy por la mañana. Billy camina hasta llegar cerca de mí, tomando el plato del carrito para acercarlo a mis piernas.
Me encargaré de entregarle los planos a Charlotte, explica tomando el cubierto para darme de comer. Ahora come. Cierro con fuerza mi boca, escuchando su suspiro. Frin, llevas 2 días aquí. No voy a permitir que te prives de la comida. Frin. Nam se acerca, arrodillándose frente a mí. No tienes que preocuparte. Billy y yo nos encargaremos del trabajo. Acaricia mis rodillas. Pero come. Ella sujeta mi barbilla, elevando mi rostro. Por favor, come, pide suplicante. Toma tu tiempo si lo deseas, pero quiero que comas. Nosotros nos encargaremos de lo demás. Ambos me miran suplicantes. Recordaba aquella mirada de hace años. Recordaba la depresión en la que me hundí cuando ocurrió todo. Recordaba los días que no comía por la culpa tan grande que sentía. Al verlos, podía sentir cómo ellos parecían vivir nuevamente ese momento. Podía sentir su desesperación en la mirada, en su modo de hablar, en su modo de tocarme. No quería que ellos nuevamente se preocuparan por mí y, sobre todo, no quería volver a caer en aquel agujero en el que estaba. En cuanto tomo el cubierto y lo dirijo a mi boca, ambos sueltan un enorme suspiro, sonriéndose entre sí y bajando la mirada. Lo siento, me disculpo, sintiendo un nudo enorme en mi garganta. Ambos niegan con su cabeza, tratando de calmarme. No es tu culpa, Nam habla rápidamente. Nada de esto es tu culpa, acaricia mi pierna. Gen hizo todo el daño que pudo. Esto es culpa de él, no tuya. Su voz se torna molesta, frunciendo el ceño. Ahora mismo quisiera abofetearlo, exclama con furia, haciendo el movimiento con sus manos. Sonrío un poco. No quiero hablar de él, susurro, bebiendo un poco de jugo. Hablemos de algo más, información sobre el trabajo. Billy me quita un poco de bacon, inclinándose en el sofá. No te generaremos más preocupación. Al decir eso, lo miro con el ceño fruncido, golpeando su pierna. Está bien. Suspira fuerte, cruzándose de brazos. Hay un elevador que está causando problemas. Por suerte no ha habido incidentes, pero sería bueno revisarlo. Cierro mis ojos, comiendo bacon con desesperación. Tranquila, llamé al de servicio. Llegará hoy en la tarde. Hasta entonces no se podrá utilizar. ¿Ya avisaron a los huéspedes y trabajadores? Pregunto, mientras termino de comerme todo lo que había en el plato. Billy asiente, dándome más tranquilidad. ¿Algo más? El cuadrilátero está casi listo. Nam habla, sentándose al otro lado del sofá. Kai ahora mismo está buscando el cinturón para la ganadora, y luego nos encontraremos para buscar el diseño de las sillas. Me enseña el pequeño cuaderno frente a ella, que tiene algunos garabatos y fechas importantes, junto con mi itinerario. Transferí tus tareas a Billy. Se encargará de todo hasta que tú decidas regresar. Me sonríe. Este fin de semana no hay nada por hacer, a menos que desees adelantar trabajo. Tenemos que reunirnos con el proveedor de los colchones y con Matt para hablar respecto a la recepción que se hará. Muevo mi cabeza, escuchándola atentamente. Quiero ir hoy a la galería, estaré en el estudio, le indico. Ella escribe en el cuaderno como un recordatorio. Quiero estar sola, pero mañana me reincorporaré. Tarde o temprano debo regresar y no quiero retrasarme, o volver a recaer. Nam me sonríe, acariciando tiernamente mi cabeza. Está bien, toma tu tiempo. Se coloca de pie. Sí, pero no tardes. Sabes que odio las reuniones con Matt. Billy me sujeta fuerte, abrazándome y besando repetidamente mi mejilla. Solo bromeo. Se coloca de pie, caminando junto con Nam para salir. Oh, por cierto, Angélica ha preguntado mucho por ti. Al decir aquello, ambos se retiran de la habitación,
dejándome intrigada por saber un poco más de aquel tema. Sin embargo, trato de no pensar mucho en eso, pues no deseaba involucrarme ahora mismo con alguien. Sabía bien que Angélica deseaba eso, incluso los chicos lo notaban. Sin embargo, prefería hacerme la tonta, solo para evitar hablar sobre el tema, y mucho menos si ese alguien decía ser muy amiga de Becky. Justo como se lo dije a Nam, salí de la habitación a los pocos minutos de que ellos se hubieran marchado. Había olvidado preguntarle sobre cuál elevador era el que estaba estropeado, pero decidí arriesgarme. Últimamente mi suerte estaba del asco, y si elegía el elevador incorrecto, iba a confirmar que, sin duda, el karma está haciendo de las suyas. Para mi suerte, salí viva del elevador y casi como si el piso estuviera hirviendo, corrí por el lobby no queriendo que me vieran o que Becky me viera. Jackson estaba trabajando con Nam y Billy, así que mi chofer sería alguien nuevo. Era un chico joven y nervioso que, al verme, no sabía qué hacer. Me pareció algo tierno, pues parecía ser su primer trabajo. Ethan ya sabía de mi visita, así que al llegar a la galería ya me tenía preparado mi estudio, el cual era incluso más grande que el salón de las fotografías. Este se encontraba en el tercer piso, un salón amplio con una enorme mesa en el centro, sobre la cual resaltaban potes de pintura de diferentes colores y, a su lado, brochas de varios tamaños. Al ser mi primera galería, quería que mi estudio estuviera cerca. A pesar de que mi estadía en Londres sería corta, deseaba tener un lugar tranquilo para mí y este lo era. Te preparé algunas pinturas, señala con alegría los potes de pintura. Tienes tu lienzo y tu tiempo. Me extiende un delantal. Le sonrío y lo tomo. Crea arte, dice de manera juguetona, picando mi mejilla. Y cuidado con la mano. Señala la venda y yo solo muevo la cabeza asintiendo. Debo ir pronto al médico para quitarme los puntos. En cuanto Ethan se retira, me quito la camisa que tenía puesta y busco otra en mi bolso, solo para no estropear la que ya llevaba. El delantal completa mi cambio de ropa y recojo mi cabello en una coleta, evitando que caiga sobre mi rostro. Al mirar el enorme lienzo en blanco, inclino la cabeza, pensando por un momento en lo que debería hacer. Tomo una brocha y la mojo en pintura roja. Una idea surge, así que comienzo con mi creación. El tiempo pasa lento para mí, pero la paz en mi pecho era inmensa. Sabía que esto me ayudaría a calmar el miedo en mi cuerpo. Continúo con mi trabajo sin pensar mucho en lo que sucedió. Tarde o temprano tendría que encontrarme con Becky, tendría que ver a Charlotte. Llegaría el momento en que tendría que pedir perdón, y si me mantenía con miedo, aquel momento jamás llegaría. Y la culpa que tenía ya era suficiente como para sentir más. Sin embargo, había algo que no lograba sacar de mi cabeza, algo que sabía que había pasado hace mucho tiempo, pero que aún no lograba descubrir qué era. Como si mi mente tratara de recordarme algo importante, pero nada llegaba. Poco a poco cambiaba de color para agregar al lienzo. Mis manos estaban manchadas, al igual que mi delantal. Al mirar mis pies, noté gotas de pintura en ellos. Sonreí al notar mi estado. Nada podría llenarme de tranquilidad como aquello, el arte. Escucho que tocan la puerta y frunzo el ceño, sin saber quién sería, pues si fuera Ethan, habría entrado de inmediato. Al dirigirme a la puerta y abrirla, me llevé una enorme sorpresa. «Hola», sonríe, sujetando 2 cafés en sus manos e inclinando los hombros. «Eres buena para las escondidas». Le sonrío, dejando un espacio para que pueda entrar. «Ten, ayuda para la creatividad». Me extiende el café. «¿Qué haces aquí?», preguntó con curiosidad.
Angélica observa el lienzo que está frente a nosotras con una mano en su barbilla. Vine por casualidad, te lo juro, explica rápido. Ethan me dijo que estabas aquí. Creo que pensó que venía a verte, así que fui por café. Pensé que querrías compañía. Se gira, bebiendo de su café, bajo la mirada, observando el vaso entre mis dedos. No tengo muchos ánimos de hablar, le confieso, elevando la mirada. Descuida, dije que te haría compañía, si la quieres. Se apresura a hablar, regresando su mirada al lienzo. Algunas veces solo necesitamos la compañía de alguien, no necesariamente hablar, y creo que tus amigos te quieren demasiado, por eso no desean apartarte del trabajo que es importante para ti. Se gira, caminando hasta donde estoy. Así que, permíteme ser quien te acompañe mientras ellos no están. Sonrío por sus palabras. El brillo en sus ojos es diferente al de las otras veces que la he visto. Bajo nuevamente la mirada, sin saber qué decir. Gracias. Angélica solo se inclina de hombros, caminando hasta un pequeño sofá y tomando asiento. De verdad, gracias, repito, acercándome a ella. Paso un dedo por mi nariz y me siento a su lado. Trataste de alejarla, y yo solo podía pensar en qué le dijiste sobre las fotos. Angélica abre sus ojos sorprendida, moviéndose en su lugar. Frin, mi amistad es sincera. Ella deja el vaso sobre una pequeña mesita. Jamás te traicionaría. Me pediste que no dijera nada, y lo hice. Explica tranquilamente. Cuando llegué ese día, Becky estaba alterada en el lobby. Hablaba cosas sin sentido y Charlotte no entendía. No quise entrometerme, así que fui al restaurante. Se queda en silencio, desviando la mirada. Al salir, vi todo. Mueve sus manos, asiento escuchándola. Pensé que eran amigas. Juego con la tira de mi delantal. Por eso lo pensé. Y lo somos. Angélica une sus manos entrelazando sus dedos. Pero no soy una persona que traiciona. Cruza su mirada con la mía. No sé lo que ocurrió entre ustedes y no voy a preguntarlo porque no me concierne. Pero si tengo que cuidar de Becky, lo haré. Y si tengo que cuidar de ti, lo haré. Me sonríe tiernamente, tomando mi mano. Eso hacen las amigas. ¿Y qué pasa si debes cuidarme de Becky? Angélica se ríe, mirando al techo y haciendo un sonido con su boca como si pensara. Estás perdida. Ambas nos reímos de su respuesta, sabiendo que ese momento jamás llegaría. Becky es mi amiga, pero también lo eres tú. Sonrío, bajando la mirada nuevamente y terminando de beber el café. ¿Cómo es que la conoces tan bien? Pregunto, colocándome de pie para continuar con la pintura. Ya te lo dije, nos conocimos hace mucho. Angélica se mantiene en su lugar. Además, no la conozco tan bien. Ella es algo cerrada. La brocha en mi mano se detiene. Sin mirar a Angélica, me quedo en silencio esperando que continúe. No le gusta hablar sobre su vida, y cuando la conocí, bueno, era una chica asustadiza. En ese momento giró mi rostro. Ella observa una fotografía en la pared. A decir verdad, Angélica acaricia el marco de la fotografía. Esta fue la primera vez que vi a Becky de ese modo. Suelto la brocha, girándome para mirarla. ¿De verdad?, preguntó con curiosidad. Angélica asiente, regresando al sofá. Desde que conozco a Becky, jamás ha sido expresiva. Explica tranquila, cruzando sus piernas. No expresa ningún tipo de emoción y, cuando pelea, se concentra lo suficiente para hacer lo suyo. Sonríe. Ella tiene mucha confianza en sí misma, no emite ningún sentimiento, pero sabe que es buena en lo que hace. Angélica me mira atentamente. Contigo es diferente, es como si todas sus emociones se mezclaran. No entiendo aquello.
pues hasta ahora lo único que he visto de Becky es ser un muro de hielo, con tendencia a querer golpearme desde hace 2 días. Jamás me había empujado fuera de alguna pelea, ella jamás había reaccionado de ese modo. Por lo general es Charlotte quien lo hace, pero esta vez fue distinto. ¿Quieres decir que me puede golpear?, preguntó con miedo. Angélica se ríe, negando con la cabeza. Quiero decir que si Becky hubiera querido golpearte, ya lo hubiese hecho. Me sorprendo ante sus palabras. Ella se coloca de pie, acercándose a mí y mirando nuevamente el lienzo. Becky jamás haría algo así, pero lo que vi en el lobby fue diferente. Vi muchas cosas pasar por su cabeza en poco tiempo. Mantengo mi mirada en ella. Angélica lo nota, así que gira su rostro observándome. Haces que pierda el control, pero al mismo tiempo haces que se controle a sí misma. No entiendo lo que quiere decir. Ella parece notarlo por la mueca en mi rostro. Si tienes miedo de que te golpee, tranquila, no lo hará. ¿Cómo estás tan segura? Ella me mira con una ceja elevada, como si fuera muy obvio. De acuerdo, la conoces, pero no puedo evitar sentir miedo. Lo que viví en el lobby fue traumatizante. Vuelvo a tomar la brocha, continuando con lo que hacía. Solo deseo disculparme con ella, pero se ve tan lejos ahora. Eres muy cobarde. Mi boca se abre por la sorpresa de sus palabras. Al mirarla, solo se inclina de hombros. Eres una mujer inteligente, Frin. Estás dispuesta a entregar cualquier cosa, haces negocios grandes, tienes una enorme línea de hoteles, pero cuando una chica menor que tú se coloca frente a ti, te llenas de miedo. Ella no me quiere ver, le explico, cruzándome de brazos. Solo son excusas que te pones. Angélica se cruza de brazos también. Becky te pide distancia, la tomas, te agrede y lo aceptas. Estás tomando cada cosa que ellas te hacen para sentirte, de algún modo, castigada por el daño que le hiciste. No puedo creer lo que escucho. Elevo una ceja, esperando que continúe. Si quisieras disculparte, ya lo hubieras hecho. Cuando voy a hablar, me detengo, pues Angélica eleva su mano. Te pones frente a ella, le dices, calla por un momento y escúchame, y luego lo haces. Mueve sus manos explicando. Si ella lo acepta, tendrás tu redención. Si no lo acepta, entonces sabrás que por lo menos lo intentaste. Recuerdo haberte dicho que no deseaba hablar. Angélica se ríe por mis palabras, sabiendo que acaba de ganar la discusión. Y eres muy molesta, confieso. Ella se inclina de hombros, señalando el lienzo. Me giro para continuar. Necesitas que alguien te dé un empujón, susurra en mi oído. Todos merecemos el perdón. Si ella no lo hace ahora, lo hará en el futuro. Solo tienes que comenzar a intentarlo. Esas son sus palabras finales para cortar con la conversación. Me mantuve por un momento distraída mientras pensaba en aquella charla. Había notado lo buena que era Angélica con sus palabras, pero ahora mismo me había dejado sin nada por decir. Pensando bien en cada cosa que dijo, podía admitir que tenía mucha razón, pero no era algo que diría en voz alta. Tenía el leve presentimiento de que ella lo tomaría como una victoria para molestarme por varios días. Tenía miedo, por supuesto que lo tenía. El solo pensamiento de tener a Becky frente a mí hacía que se me congelara la sangre y probablemente me quedaría en blanco sin saber qué decir. Deseaba con todo mi corazón poder pedirle perdón, pero el mayor temor era que ella jamás me perdonara. Sin embargo, Angélica tenía razón. Lo importante era que lo hiciera, que me enfrentara a ese miedo, que lo venciera y que en el futuro ella pudiera perdonarme. Aún así, no dejaba de sentir el temor en mi cuerpo.
Constantemente pensaba en cómo me sentiría si Becky no me perdonaba, y no era nada lindo lo que imaginaba. Angélica estuvo un rato conmigo hasta que se tuvo que marchar para entrenar. Me mantuve en el estudio finalizando el lienzo. Había tomado otra forma, muy diferente a la que había imaginado al principio, pero me gustaba. Esta sería una nueva etapa para mi siguiente exposición, una muy diferente a la que tenía en exhibición. Al llegar la noche, esperé a que mi chofer llegara por mí. Tenía una sonrisa tonta en mi rostro. Me sentía satisfecha y tranquila. Sentía cómo el miedo y el estrés que tenía en la mañana habían desaparecido. Y cómo lo agradecía. Angélica había sido de gran ayuda. Poco a poco se estaba volviendo una amiga de confianza, y sus palabras solo me dieron esperanza para enfrentarme a ese miedo que tenía. Tal vez podría enfrentarlo hoy o no. Aún lo pensaba. Al llegar al hotel decidí no cenar. Estaba demasiado agotada y deseaba que esta vez pudiera al menos descansar una hora. Caminaba lentamente por el lobby mientras observaba mi teléfono, concentrándome en las redes sociales. Al subir al elevador presioné el nivel que deseaba. Alguien más entró. No observé quién era, pues había una crítica algo positiva hacia mi futuro hotel que había captado mi atención. Pero entonces se escuchó un fuerte sonido y, de la nada, el elevador se detuvo de golpe, haciendo que me tambaleara en mi lugar, sujetándome del borde. Suspiro. Genial, este era el elevador que debía chequear. Maldición. Mis vellos se erizan apenas escucho su voz. Como si mi cuerpo se hubiera congelado, me mantengo en mi lugar. Mi corazón palpita rápidamente y mi garganta se seca casi de inmediato. El temblor en mis dedos es tan fuerte que tiro mi teléfono, sin poder moverme. ¿Puedes llamar a alguien? No tengo mi teléfono. Ella se dirige a mí, pero el miedo en mi cuerpo era demasiado. ¡Te estoy hablando! Eleva la voz, haciendo que salte del susto e incline mi cuerpo, sujetando mi teléfono con dificultad. Por favor, necesito que llames a alguien. Su voz se vuelve desesperada a medida que pasa el tiempo. Al girarme, noto cómo ella tira la caja de sus manos, acercándose a las puertas del elevador, tratando de abrirlas. ¡Por favor! Comienza a tratar de forzar las puertas golpeándolas con fuerza. ¡Te estoy hablando! Gira su rostro, y en cuanto nuestras miradas se cruzan, noto el miedo en ella. Reacciono de inmediato al percibir su tensión. No tengo señal. Es lo que digo al mirar mi teléfono. Becky suspira fuerte, volviendo a golpear las puertas. Su cuerpo parece tenso y su respiración está agitada. La desesperación que emite es tal que termina por contagiarme. Déjame ayudar. Me acerco un poco, pero al tocar su mano, ella se separa, casi como si mi tacto quemara. ¡Aléjate de mí! Su grito es fuerte, su rostro refleja un miedo total, sus brazos se cruzan sobre su pecho, tratando de abrazarse a sí misma. De la nada, comienza a respirar rápido y a hiperventilar. «Sácame de aquí, por favor». Habla rápido. Becky se apoya en la pared del elevador y se desliza sobre esta, sentándose en el suelo, abrazando sus rodillas. «Sácame de aquí, sácame de aquí», repite varias veces. Sabiendo que probablemente recibiré un golpe, no tengo más opción. Me arrodillo frente a ella. «Tranquila». Hablo en voz baja. «Estás teniendo un ataque de pánico. Tranquila». Toco su rodilla, pero nuevamente Becky se altera. «No me toques». Se pone de pie, caminando hasta el otro lado del elevador, abriendo la caja y extendiendo una de las láminas. Son los planos. Billy le entregó los planos. «Tranquila, Becky, tranquila». Ella parece tratar de calmarse a sí misma mientras observa los planos. «Becky, cálmate». Me giro nuevamente.
No me llames así. Sus ojos me miran con desesperación. No tienes derecho a llamarme así. No tienes derecho a nada. Sé que sus palabras son por el miedo que tiene ahora mismo, pero aún así duele escucharlas. Respira, respira, se repite a sí misma. Cuenta con papá, cuenta con papá. Noto cuando comienza a llorar. Mi corazón se estruja al notar el miedo en ella, pero sabía lo que tenía que hacer en esos momentos. Había tenido ataques antes, podía ayudarla. Habla conmigo, susurro sentándome en el suelo. Trata de distraerte, estás teniendo un ataque. Solo habla conmigo. Becky niega, mirando los planos. Me quiero disculpar. No, niega. Quiero hacerlo. Nuevamente nuestras miradas se cruzan. Ella se inclina, limpiando sus lágrimas como una niña pequeña. Por favor, déjame hacerlo. Me acerco un poco, tocando la lámina de papel. Te debo una disculpa por todo. A ti, a Charlotte, a tu padre. No menciones a papá. Ella me sujeta de la camisa acercándome a ella. No tienes derecho a mencionarlo. Tranquila. Elevo mis manos sintiendo miedo. Solo trato de hablar contigo. Estás teniendo un ataque de pánico. Trato de ayudar. No ayudas en nada. Me suelta. No ayudas, solo traes malos recuerdos. Se sienta en el suelo, abrazando sus rodillas. No ayudas en nada. Trago saliva, escuchando cómo su voz se vuelve aguda, como la de una niña pequeña. Me quitaste todo, me quitaste mi sueño, me quitaste a papá. A pesar de no entender lo que trata de decir, sus palabras hacen que me duela el pecho y el alma, como si 1000 cuchillos estuvieran atravesando mi corazón. Lo siento. Me arrodillo frente a ella, tratando de limpiar mis lágrimas. Si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y hacer las cosas bien, la tomaría. No soporto cómo me miras, no soporto que trates de olvidar todo lo que tuvimos. Me tratas como si fuera una completa extraña para ti, y sé que lo merezco. Merezco tu desprecio, merezco que me trates de ese modo, pero solo te pido perdón. Becky me mira. Cállate, susurra. Por favor, cállate. Pide de nuevo, cerrando sus ojos. ¿A qué te refieres con que te quité a tu papá? Pregunto, sentándome frente a ella. Cállate. No quise que nada de esto pasara, pero no comprendo. Cállate. Por favor, explícame. Le pido desesperada. Becky me sujeta de la camisa, mirándome con miedo y furia. Papá está muerto por tu culpa.